directos, sino que hacemos uso también de actos de habla indirectos. ¿Y qué pasa con el acto de habla indirecto? Los actos de habla indirectos, cuando hacemos uso de actos de habla indirectos, desde luego la tarea del receptor es mucho más compleja, porque vemos que entre la forma lingüística y la intención comunicativa hay un sesgo. No hay una correlación directa. Dices una cosa, ¿no? Expresas lingüísticamente, es decir, el acto locutivo es uno, pero el acto ilocutivo, la intención comunicativa es otra. O sea, no hay coincidencia entre los dos elementos, por eso hablamos de ese sesgo entre la fuerza locutiva y la fuerza ilocutiva. ¿No? Hay un sesgo. El hablante no enuncia su intención comunicativa de manera explícita, y esta debe ser interpretada a partir de los aspectos contextuales, de algunos datos pragmáticos y paralingüísticos de la enunciación misma, ¿no? ¿Tiene hora? La respuesta no es sí o no, ¿verdad? ¿Tiene hora? Sí. No sería lo esperable, ¿no? ¿Tiene hora? Lo que son las 5, son las 4. Eso sería la respuesta. No estoy preguntándole una información categórica respecto al enunciado que hago. No quiero que me diga si sí o no, quiero que me dé la información. ¿No? Lo que correspondería a esa pregunta es dar una respuesta categórica, que es como gramaticalmente se establece este tipo de preguntas de tipo cerrada, ¿no? ¿Tiene hora? Sí. ¿Tienes hora? No. Pero esa no es la intención cuando uno hace uso de esta expresión. Me retumba la cabeza con esa música. A ver, ¿qué estamos diciendo? Esa es la expresión lingüística. De hecho, es una oración enunciativa. Me retumba la cabeza con esa música. Pero ¿cuál es la intención comunicativa de este enunciado? ¿Cuál podría ser? ¿Que le incomoda? Ya, me incomoda. ¿Solamente estás diciendo esto me incomoda? O sea, solamente estaría expresando que me incomoda, porque si solo fuese ese, sería un acto de habla expresivo, ¿no? Estoy manifestando mi sentir de molestia. ¿Será eso? Cuando tú le dices, si yo le digo eso, por ejemplo, mi hermana está con todo el volumen del estéreo ahí, y yo le digo, oye, me retumba la cabeza con esa música. Que apague la Exacto. No solamente le estoy manifestando, no solo es un acto de habla expresivo, no solamente le estoy diciendo, es decir, no es un acto de habla expresivo, no le estoy diciendo como mi intención, claro, estoy diciendo eso, de alguna manera estoy diciendo cómo me siento, pero mi intención no es decirle, hacerle saber cómo me siento, mi intención es que baje esta música porque me siento así, pero ¿cuál es la verdadera intención? Es un acto de habla directivo, el que yo estoy manifestando con esta expresión. No solamente le quiero hacer saber o comentar de cómo me siento, de que no me gusta la música. Esa no es mi intención, hacerle saber que no me gusta esa música. No, lo que le estoy diciendo es que apague o que baje el volumen. Es lo que quiero que haga. Es un acto de habla directivo, no es un acto de habla expresivo. Tampoco es un acto de habla asertivo, o sea, no simplemente estoy describiendo lo que pasa. No. La oración es una oración enunciativa, ¿no? Sin embargo, esta es una afirmación, me retumba la cabeza con esa música, una oración enunciativa, declarativa. Pero el acto de habla no es asertivo, no es un acto de habla asertivo, tampoco expresivo, es un acto de habla directivo. ¿Ok? Entonces, muchas veces existe esto, sesgo entre la forma lingüística, el acto locutivo, la estructura lingüística y la intención comunicativa o fuerza ilocutiva. ¿Ok? Esto es lo que pasa cuando usamos actos de habla indirectos. Y de esto hay mucho en el lenguaje del día a día, ¿no? En el que el trabajo del receptor es mayor y tiene que estar atento a los distintos datos pragmáticos, ¿no? Aspectos contextuales, paralingüísticos de la propia enunciación. Ahora, indicadores que ayudan a entender la fuerza ilocutiva de un enunciado. Como vimos en las exposiciones, en otros... Los aspectos prosódicos, el tono de voz, por ejemplo, el modo de los verbos,
el tipo de modo, ¿no? Si está en modo indicativo, el modo subjuntivo, el uso del léxico particular, o sea, qué palabras se utilizan, qué verbos se utilizan, sobre todo los aspectos suprasegmentales de la voz, los aspectos vocales, los aspectos prosódicos, la entonación, el acento, el tono, etcétera. Esos aspectos de alguna manera van a ayudarte, te van van a ayudar o guiar al interlocutor a identificar apropiadamente la intención comunicativa o fuerza locutiva. No puede que el hablante esté diciendo, el emisor esté utilizando unas estructuras lingüísticas, esté haciendo uso de determinados actos locutivos, pero los actos ilocutivos sean otros. Y por eso hay que estar atentos, muy atentos a todos los aspectos pragmáticos que rodean el intercambio comunicativo. Y algunos indicadores son de carácter suprasegmental, ¿no? A nivel escrito, la puntuación es importante, el orden de las palabras, los marcadores discursivos también, fundamentales, dentro de pero es que los marcadores discursivos no son solamente propiamente del texto escrito, por eso no lo pondríamos ahí, porque los marcadores discursivos aparecen tanto a nivel escrito como a nivel oral. O sea, en cambio la puntuación, no, pues tú no ves una coma, lo que tú ves es una pausa, pero no ves una coma, no ves un punto, ves una pausa más larga, pero no el punto a nivel oral. Entonces, a nivel escrito son el orden de palabras, ¿no? La puntuación, que pueden ayudar y guiar un poco a identificar la fuerza ilocutiva, el tenor, la intención comunicativa, ¿no? Los indicadores no verbales, los ademanes, los movimientos, la postura del cuerpo, lo que veíamos, todo ese lenguaje no verbal, ¿no? Que es clave también, que hay que estar mirando y observando para poder identificar la intención comunicativa con la que se utiliza el lenguaje, es decir, la fuerza ilocutiva. El contexto en general, el contexto discursivo y todo lo que sabemos del contexto físico, el contexto discursivo, el contexto, los distintos tipos de contexto que hay, el contexto cultural, social, etcétera. Entonces, todo ello nos ayuda a los participantes de un acto comunicativo identificar la fuerza ilocutiva de los enunciados. Los enunciados tienen fuerzas ilocutivas y finalmente es la identificación de esta fuerza ilocutiva lo que permite la comunicación eficaz, lo que permite que los intercambios comunicativos mejor dicho, que los intercambios comunicativos no sean fallidos, ¿no? Que sean intercambios comunicativos eficaces. ¿Ok? Bien, profesores, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Por qué se usan actos de habla, actos lingüísticos indirectos? Bueno, en el caso de las directivas, es decir, de las órdenes, ¿no? En el caso de los actos de habla, por ejemplo, directivos, en el que uno busca influir en el receptor, una razón podría ser la cortesía. ¿Recuerdas? Por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de, a ver, cuando uno dice, ¿han visto ustedes a los, este es el típico caso de los médicos? Cuando el médico quiere darte una mala noticia, desde luego hay gente que no, que usa actos de habla directivo, hay médicos que utilizan actos de habla directos, pero normalmente por lo menos en nuestra cultura, suelen usar actos de habla indirectos, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando uno no quiere afectar al otro, en lugar de utilizar un acto de habla directo y decir tal persona falleció, dice, uno antes de decir eso, el médico no te dice eso directamente, ¿no? Te dice, bueno, la operación no fue exitosa, hubo muchas complicaciones, la enfermedad estaba muy avanzada, una serie de explicaciones previas, etcétera, antes de decirte el mensaje, el verdadero mensaje de esa alocución, ¿no? Utiliza una serie de circunloquios, de fórmulas, etcétera,
Pero eso se llama cortesía. Claro, porque no quieres que con la noticia que es tan dura, el receptor se vea afectado. Por lo menos hay que aliviar de alguna manera, ¿no? Con recursos lingüísticos hay que aligerar un poco el mensaje. Y ese es el rol de la cortesía, de la que vamos a abordar mucho más el día de mañana. La atenuación de las propias palabras, de la propia autoridad, claro. Sabe que esa autoridad, por ejemplo, cuando un jefe, no sé, alguien te está dando una orden, pero no quiere que de repente, no quiere que su autoridad se sienta con tanta claridad, lo que busca es atenuar esa autoridad. Y en lugar de darte órdenes directas, pues hace uso de actos lingüísticos indirectos, ¿no? En lugar de decirle, por ejemplo, a un trabajador, no sé, a ver, ¿se les ocurre un ejemplo, profesores? No sé, si no quiero decirle que desde ahora va a empezar a trabajar más horas. O que, a ver, porque como soy la autoridad, como yo soy el jefe, yo mando. Entonces, bueno, entonces tú le dices, bueno, vas a trabajar, tú no trabajas los sábados, pero como yo soy el jefe, voy a pedir que tú vengas los sábados. Entonces tú le dices, mira, hay que ponerse la camiseta, ¿no? Hay que tener identificación con la institución, tenemos mucha carga laboral y todos estamos colaborando de alguna manera, ¿no? La autoridad, el jefe, tu jefe empieza a decirte, a utilizar esos recursos lingüísticos o esos circunloquios para finalmente decirte que, bueno, vas a tener que trabajar más horas. Pero como no quiere que suene como una imposición, a ver, para que no suene como una imposición, lo que hace es hacer uso de actos de habla indirectos. No te dice directamente lo que tienes, el mensaje, sino que busca a través de otros medios comunicarte el mensaje, ¿no? Deseo de manifestar juicios, incitaciones o amenazas sin asumir explícitamente la responsabilidad, ¿no? Estoy cansado de escuchar mentiras. Por ejemplo, en estoy cansado de escuchar mentiras, claro, lo que estás diciendo, esto es un acto de habla indirecto, ¿no? Lo que estás diciendo finalmente es, no me mientas más, ¿no? Pero no dices no me mientas más, dices estoy cansado de escuchar mentiras. Eso es un acto de habla indirecto, porque no estás manifestando